A mediados del siglo XIX, las telecomunicaciones ya se expandían por todo el planeta. Los tendidos de telégrafo y teléfono cruzaban océanos. La radio y la televisión habían llevado el entretenimiento y la información a cada casa. Por cable o por aire, las telecomunicaciones unían distancias cada vez mayores. Pero a mediados del siglo XX, la humanidad ingresó en la era espacial y llegó un invento que borró definitivamente las distancias. El planeta se convertía en una aldea global. La estación terrena de Balcarce es el puerto de enlace satelital más importante de la Argentina. Entre otros servicios, sus 30 antenas canalizan señales de telefonía, internet, televisión, información meteorológica y control de satélites. El valle formado por las sierras El Volcán y La Vigilancia fue elegido por ser un pozo de silencio, donde las señales satelitales penetran sin distorsión. Los satélites y muchas de sus aplicaciones forman parte de nuestra vida cotidiana. Pero hasta no hace mucho tiempo, solo sobrevolaban el terreno de la ciencia ficción. Como en el cuento The Brick Moon o La Luna de Ladrillos, de Edgar Everett Hale, o la novela Los 500 millones de la Begún, en la que Julio Verne imaginó una pieza de artillería que entraba en órbita. El 4 de octubre de 1957, en plena Guerra Fría, la ficción se volvería realidad. La Unión Soviética lanzó el Sputnik 1, que significa compañero de viaje. Era un pequeño artefacto de aluminio con formato esférico y solo 58 kilos de peso, equipado con una batería, un termómetro y 2 transmisores de radio. Durante los 21 días que orbitó el planeta, logró transmitir información sobre densidad y temperatura de la atmósfera, radiación cósmica y meteoritos. Esto es un llamado de atención muy fuerte para los Estados Unidos, al punto que al enterarse Estados Unidos del Sputnik, al tener la noticia del Sputnik, claramente comprenden que se venía subestimando el desarrollo tecnológico y también económico y militar entonces de la Unión Soviética, y se declara el Estado norteamericano en emergencia educativa. El Sputnik fue el puntapié inicial de una competencia tecnológica y política sostenida durante décadas en la que estadounidenses y soviéticos se disputaban la hegemonía mundial, la llamada carrera espacial. En ese escenario se crea la NASA. La NASA es, digamos, la reacción en el campo financiero, presupuestario, institucional al episodio Sputnik, y ahí podemos decir que se inicia lo que nosotros conocemos como carrera espacial. Tras la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos obtuvo los servicios de Wernher von Braun, el ingeniero alemán experto en cohetería y creador del V-2, el primer misil crucero. Sergei Korolev era su contracara del lado soviético. A lo largo de la década de los 50, el liderazgo político y el liderazgo militar va a pasar justamente por la capacidad, ya sea del bloque occidental o del bloque soviético, por llegar primero, por lograr desarrollos que su contrincante no domina en el campo justamente de la tecnología. Tras el logro inicial del Sputnik, la Unión Soviética puso en órbita al primer ser vivo. A bordo del Sputnik 2, el 3 de noviembre de 1957, la perra Laika fue enviada al espacio sin posibilidades de regresar con vida. Ante el avance ruso, Estados Unidos respondió el 31 de enero de 1958 con el lanzamiento del Explorer 1, un satélite que orbitó la Tierra durante 5 meses y estudió el campo magnético terrestre. Ese mismo año, otro satélite estadounidense, el SCORE, se convirtió en el primero en reproducir comunicaciones terrestres al emitir un mensaje navideño grabado por el presidente Eisenhower. President of the United States. My voice is coming to you from a satellite.
Esta primera experiencia dejaba en claro el interés de Estados Unidos por desarrollar satélites de comunicaciones. En 1960 lanzó el ECO 1, un enorme satélite que reflejaba señales emitidas desde la Tierra y con el que se realizaron transmisiones experimentales de teléfono, radio y televisión. En 1961, la Unión Soviética volvió a ponerse al frente de la carrera espacial, cuando Yuri Gagarin se convirtió en el primer hombre en viajar al espacio exterior. La misión del cohete Vostok 1 duró solo 108 minutos y Gagarin regresó sano y salvo a la Tierra para convertirse en una leyenda viviente. Un año más tarde, en 1962, Estados Unidos inauguró la serie Telstar, con 2 artefactos que posibilitaron el primer enlace de televisión vía satélite. Las comunicaciones satelitales interconectaron al planeta entero en tiempo real. Una cantidad virtualmente infinita de sucesos que ocurrían simultáneamente en distintos lugares del planeta se sumaban a nuestra vida cotidiana. La Tierra empezaba a convertirse en lo que el filósofo canadiense Marshall McLuhan había definido como una aldea global. Vivimos en un mundo globalizado, la globalización tiene como condición de posibilidad las telecomunicaciones, los satélites. Paradójicamente, el símbolo de este mundo convertido en una gran aldea fue un suceso que ocurrió fuera del planeta y marcó a fuego la historia de la humanidad. El 20 de julio de 1969, el hombre llegó a la Luna. La transmisión en directo vía satélite pudo ser vista por más de 500 millones de personas en todo el mundo. Ese gran paso para la humanidad, anunciado por Neil Armstrong, marcó la entrada de la Argentina en la era satelital. Con este hito, terminaba un progreso de actualización tecnológica iniciado durante la presidencia de Arturo Frondizi, que asumió el poder en 1958. Período de finales de los 50, comienzos de los 60 se lo suele caracterizar como desarrollismo en América Latina. Uno mira a Brasil y tiene los gobiernos de Getúlio Vargas y de Kubitschek como los 2 hitos del desarrollismo brasileño. Uno mira a la Argentina y tiene el gobierno de Perón y tiene el gobierno de Frondizi, en el medio un gobierno de facto que no hizo mucho. La proliferación de los satélites había obligado a la comunidad internacional a desarrollar normas para regular su operación. Así, el 20 de septiembre de 1964 nació Intelsat. En ese momento la integraban 11 entidades de distintos países. Ese hecho impulsó a la empresa Hughes Aircraft Company a construir el primer satélite del mundo destinado a las telecomunicaciones comerciales, el Intelsat 1, que fue lanzado desde Cabo Kennedy. Este satélite, que recibió el apodo de Early Bird o pájaro madrugador, permitió enlaces directos y casi instantáneos de telefonía, televisión y facsímil entre Europa y Norteamérica. Después de que la Argentina se uniera a Intelsat el 19 de mayo de 1965, el presidente Ilia emitió un decreto que otorgaba al Estado la explotación de los servicios de telecomunicaciones satelitales. Donde se pretende desarrollo tecnológico se necesita fortaleza institucional, se necesitan marcos regulatorios claros, legislación que marque un terreno hacia futuro, mediano, largo plazo. En la tecnología siempre hay que hablar de mediano y largo plazo. En septiembre de 1966, la Secretaría de Comunicaciones comenzó a evaluar un proyecto para la construcción de una estación terrena en nuestro país.
La gestión quedó finalmente a cargo de la empresa nacional de telecomunicaciones, Entel. El alunizaje del Apolo 11, a través del satélite Intelsat 3, fue la primera señal que se recibió y se envió al país. Unos meses después, el 20 de septiembre de 1969, se llevó a cabo la inauguración oficial de la estación terrena. Al inaugurar en Balcarce, provincia de Buenos Aires, la estación terrena de comunicaciones por satélite, nuestro país se incorpora a una nueva etapa mundial de las vinculaciones humanas. Con un brillo acorde con la trascendencia del acontecimiento, se realizaron los actos a los que asistieron las más altas autoridades nacionales. Bendecidas las instalaciones por el cardenal Cayano, estas fueron inauguradas oficialmente por el general Teglia, secretario de Comunicaciones. El lanzamiento y la operación de un satélite es posible gracias al funcionamiento sincronizado de una asombrosa cantidad de dispositivos. Para escapar de la atmósfera terrestre, un satélite es lanzado a bordo de un cohete espacial. Una vez que alcanza la altura de su órbita, se desprende del cohete y usa su propio sistema de estabilización para ajustar su posición de funcionamiento. Un satélite tiene dos módulos básicos: el de servicio, que lo mantiene en órbita y orienta sus antenas, y el de telecomunicaciones, que contiene los elementos necesarios para la recepción y transmisión de señales. El módulo de servicio obtiene su energía de un depósito de combustible sólido, mientras que todos los sistemas electrónicos se alimentan con paneles solares que son orientados por motores eléctricos. Los paneles convierten la energía del sol en electricidad y cargan un sistema de baterías de níquel-cadmio o litio que son utilizadas cuando el satélite atraviesa zonas de eclipse. El módulo de comunicaciones cuenta con las antenas de recepción y transmisión y con los sistemas de procesamiento y amplificación de las señales entrantes y salientes. Todo satélite cuenta con una serie de equipos redundantes, sistemas alternativos que duplican y a veces triplican la capacidad instalada. Pueden ser activados y desactivados desde la Tierra para que en caso de avería la unidad continúe en funcionamiento. Con la inauguración de la estación terrena Balcarce y la consecuente inserción del país a la era satelital, los sucesos que conmovían al mundo comenzaron a aparecer en las pantallas argentinas y también el mundo pudo seguir nuestro acontecer en tiempo real. Pero aún faltaba un paso importante para terminar de insertar a la Argentina en el mapa sin distancias de la aldea global: lanzar un satélite argentino. Y ese logro no tardaría en concretarse. El 22 de enero de 1990 llegó un momento esperado por muchos. Nuestro país ponía en órbita su primer satélite, el LUSAT-1. El proyecto del LUSAT en realidad nace allá por el año 86 con el advenimiento de las comunicaciones digitales. Casi sin apoyo oficial, el proyecto fue el fruto del entusiasmo y el trabajo de un grupo de integrantes de la filial argentina de la Red Internacional de Radioaficionados, AMSAT. Después, con el tiempo, otros gobiernos le empezaron a dar importancia a los científicos, a los técnicos, y hoy, por suerte, ya hay otros satélites que han sido construidos y puestos en órbita, ya de Argentina, pero el primer satélite que Argentina tiene en órbita, catalogado con la nomenclatura LO-19, es el LUSAT y es argentino. La segunda experiencia satelital argentina fue el Víctor 1, desarrollado en el Centro de Investigaciones Aplicadas del Instituto Universitario Aeronáutico de Córdoba y lanzado el 29 de agosto de 1996 desde el cosmódromo Plesetsk en Rusia por el lanzador ruso Molniya. El Víctor 1 fue seguido por el satélite argentino de comunicaciones Nahuel 1A, lanzado en enero de 1997.
Si bien no era un satélite de fabricación nacional, prestó servicios de transmisión de datos, imágenes y voz a varios países de Sudamérica. En 1988, el transbordador espacial Endeavour de Estados Unidos puso en órbita nuestro primer satélite de aplicaciones científicas, el SAC-A. A mediados de la década del 90, la Comisión Nacional de Asuntos Espaciales, CONAE, comenzó a trabajar en la fabricación de los primeros satélites argentinos desarrollados por iniciativa estatal. Era el inicio del Plan Espacial Nacional. Su primer proyecto sería ampliar la serie SAC. Todo lo que tiene que ver con la actividad espacial, Argentina mantiene una política de Estado bien clara desde la fundación de la CONAE y se está manteniendo en el tiempo, con un plan a largo plazo que se mantiene en el tiempo, que ha sido ayornado, que ha sido aprobado por diferentes presidentes. Y es una clara demostración de que el argentino, cuando se propone determinado tipo de meta, las alcanza. El satélite SAC-B no logró entrar en órbita por fallas en el lanzador, pero su continuador, el SAC-C, lanzado en noviembre de 2000 desde la base estadounidense Vandenberg, fue todo un éxito. A pesar de haber sido diseñado para durar solo 4 años, aún envía imágenes de alta definición a la base cordobesa Teófilo Tabanera, que sirven para el monitoreo del ambiente y de catástrofes naturales. El 5 de junio de 2011, en el sur de Chile, el volcán Puyehue entró en erupción. Una gigantesca nube de cenizas, empujada por los vientos, cubrió por completo varias ciudades argentinas y chilenas. Las imágenes captadas por los satélites de observación permitieron monitorear el avance de la nube y dar alerta temprana a las poblaciones que serían alcanzadas. Así, se realizaron evacuaciones programadas y aunque los daños fueron inevitables, el impacto y los perjuicios económicos se redujeron notablemente. Se hace una vigilancia constante con los satélites meteorológicos y con los radares meteorológicos. En combinación con los dos se puede hacer una previsión. Lo que hay que hacer acá es vigilancia y para eso nosotros estamos 24 horas de lunes a lunes los 365 días del año. El 10 de enero de 2007, la Universidad Nacional del Comahue fue protagonista de un hecho histórico. El satélite educacional Pewensat-1, diseñado y construido por profesores y alumnos de la Facultad de Ingeniería, fue lanzado con éxito desde la India. Desde aquellos primeros días de la conquista del espacio, los satélites evolucionaron para ofrecer nuevos servicios. Uno de los avances más importantes fue la aparición de los satélites geoestacionarios. Un satélite geoestacionario es un satélite que se halla a aproximadamente 36.000 kilómetros de la Tierra, que gira con la misma velocidad angular con que gira la Tierra, o sea que para nosotros estaría siempre en un mismo lugar. Estos dispositivos simplificaron las telecomunicaciones. Al permanecer estáticos con respecto al planeta, no hace falta que las antenas terrestres se muevan para seguirlos. De este modo, solo 3 satélites posicionados a 120 grados entre sí pueden cubrir el planeta entero, exceptuando los 2 polos. Además de su utilidad para las comunicaciones, los satélites geoestacionarios tienen un gran valor en aplicaciones de meteorología y de espionaje militar. La soberanía satelital trabaja o fortalece una cantidad de aspectos más que significativos para todos los argentinos. Fundamentalmente, y no solamente las comunicaciones. Las posiciones orbitales son administradas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones bajo el control de las Naciones Unidas. En 1992, el presidente Carlos Menem llamó a concurso internacional para licitar una órbita geoestacionaria para la Argentina. En febrero de 1993, la Unión Transitoria de Empresas Nacionales Extranjeras, Nahuelsat Sociedad Anónima, fue la ganadora.
El país obtuvo la posición de 72 grados longitud oeste. En 1998 se le otorgó una segunda posición orbital, 81 grados longitud oeste. La segunda órbita le fue adjudicada sin costo a Nahuelsat Sociedad Anónima a cambio de colocar un nuevo satélite, el Nahuel 2. Nahuelsat era una compañía privada de orígenes alemanes que tenía asignadas por el Estado las posiciones 72 y 81 con un solo satélite funcionando en la posición 72 y al no ocupar la 81 Argentina estaba perdiendo esa posición. Se le saca esa posición desde la Secretaría de Comunicaciones en ese momento. Se crea por iniciativa del presidente Néstor Kirchner, la empresa ARSAT para recuperar la operación satelital y a partir de ahí darle impulso a un plan satelital de comunicaciones. En diciembre de 2007 se lanzó el proyecto Satélite Argentino Geoestacionario de Comunicaciones, administrado por ARSAT. El plan satelital argentino, además de defender las posiciones orbitales a las que hacíamos referencia anteriormente, también se ocupa de, por un lado, alquilar un satélite y dar servicios satelitales sobre la posición 72, más la fabricación de lo que hasta ahora tenemos proyectado, que son 3 satélites geoestacionarios de telecomunicaciones. La ingeniería y desarrollo de los futuros satélites de fabricación nacional fue encargada a la empresa argentina de alta tecnología INVAP Sociedad del Estado. En la actualidad, INVAP es la única empresa latinoamericana con capacidad de generar proyectos satelitales completos, desde el concepto de la misión hasta la puesta en órbita del satélite y su operación, con la única excepción del lanzamiento. El hacerlo con satélites propios implica que el nivel tecnológico del país es muy alto. Y, digamos, hoy día que estamos sumergidos en la época de la sociedad del conocimiento, evidentemente un país que no desarrolla ciencia y tecnología avanzada no tiene porvenir, digamos. Bueno, me da la impresión que la Argentina es una sociedad nuestra, no solamente el gobierno. Yo creo que aquí hay un paso importantísimo y es que nuestra sociedad está comenzando, está internalizando la relevancia de eso. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition and liftoff of Aquarius and the SAC-D Observatory on an international mission to study Earth's salty seas. En junio del 2011 fue puesto en órbita el satélite argentino SAC-D, cuyo objetivo científico es obtener nueva información sobre el fenómeno del cambio climático mediante la medición de la salinidad de los océanos. En poco menos de medio siglo, los satélites se han transformado en uno de los principales mensajeros de las imágenes, sonidos y datos que recorren el planeta. Pero no todos los ojos del cielo miran a la Tierra. Los satélites de observación espacial o telescopios orbitales, como el Hubble, captan imágenes de la Vía Láctea y otras galaxias para su estudio. Los satélites nos dieron una nueva perspectiva del mundo y del universo que nos rodea. Abrieron la puerta a una nueva dimensión de las telecomunicaciones. Gracias a ellos podemos contemplar toda la belleza del mundo, predecir la furia de su naturaleza o desatar el horror sobre su faz. Como siempre, la tecnología está en manos de la humanidad. De nosotros depende usar los satélites para la destrucción o como una herramienta para crear un mundo mejor.